Listo. Entonces, el tema correspondiente a la clase de hoy va a ser los postulados de la teoría atómica de Bohr. Como objetivos vamos a tener describir al átomo de hidrógeno a partir de la teoría atómica de Bohr, calcular la posición y la velocidad del electrón en una órbita determinada del átomo de hidrógeno a partir de la teoría atómica de Bohr, calcular las longitudes de onda de las líneas espectrales del hidrógeno en diferentes regiones del espectro electromagnético y explicar el origen y la forma del espectro de líneas del átomo de hidrógeno a partir de esta teoría. ¿Ya? Entonces vamos a responder algunas preguntitas. ¿En qué consiste el modelo atómico de Rutherford? O sea, dice que, el átomo, en su núcleo, en el núcleo del átomo, alrededor giran los electrones, pero en niveles bien definidos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, lo que dice Rutherford es que el átomo está conformado por espacios vacíos, ¿no? Y tiene una zona concentrada de carga positiva que se encuentra en el centro del átomo. Entonces ahí van a estar los protones y los electrones se mueven alrededor de este núcleo a distancias relativamente grandes. ¿Qué es el espectro electromagnético? Es el conjunto de las 7 regiones. Muy bien, ajá. El conjunto de las 7 regiones de las radiaciones, ¿no? Muy bien. ¿En qué rango se encuentran las longitudes de onda que pertenecen a la región visible del espectro electromagnético? Desde 4000 hasta 7000. Muy bien, Armstrongs, ¿no? ¿Y la región ultravioleta? Menos de 4000. Muy bien. ¿Y la región infrarroja? Mayor a 7000. Exacto. ¿Ya? ¿Qué son los espectros atómicos? Se analiza la radiación de un cuerpo negro. Ya, bueno, puede ser. Porque recuerden que también podemos analizar de elementos, ¿no? Entonces, recuerden que los espectros atómicos eran el resultado que se observa en un espectroscopio cuando una radiación, sea de un cuerpo negro o de un elemento químico, el gas de un elemento químico, se analiza su radiación en las diferentes longitudes de onda de la región visible. Entonces, cuando se registran estas longitudes de onda, ahí se tienen los espectros atómicos. Y recuerden que hay de dos tipos, ¿no? Los espectros atómicos continuos, que son característicos de los sólidos, líquidos o gases incandescentes, como los cuerpos negros, y los espectros discontinuos. Estos, en cambio, son característicos de los gases de elementos, ¿no? Entonces, por eso decíamos que eran la huella digital de los elementos, porque nos permite identificarlos. Entonces, los espectros discontinuos, también conocidos como espectros de líneas, ¿no? Entonces, ahí está más o menos un resumen de lo que vimos en la anterior clase. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a hablar es sobre los 4 postulados de la teoría atómica de Bohr. Vamos a ver el enunciado, cómo se obtiene la ecuación del postulado y, bueno, así de cada uno de los 4 postulados, ¿no? Entonces vamos a revisar el postulado 1, postulado 2, postulado 3, finalmente el postulado 4. Y con esos 4 postulados vamos a explicar el origen y la forma del espectro de líneas del átomo de hidrógeno.
Entonces vamos a empezar con la presentación. Listo, los postulados de la teoría atómica de Bohr, ¿no? Entonces, a partir de las evidencias experimentales que analizamos en la anterior clase, como los espectros atómicos, Bohr relacionó los espectros de líneas de los átomos con su estructura y procesó una teoría atómica que explicaba los espectros atómicos del hidrógeno. Entonces, la teoría atómica de Bohr simplemente va a tratar de explicar los espectros atómicos del hidrógeno. Recuerden que cuando nosotros hablamos del átomo de hidrógeno, los espectros atómicos se conocen como las series del hidrógeno, ¿no? Entonces, dependiendo de la región en la cual se da la radiación, nosotros tenemos diferentes series para el átomo de hidrógeno. Únicamente funcionan para el átomo de hidrógeno. Entonces, el origen y la forma del espectro atómico de este elemento fueron explicados a partir de esta teoría en 1914. Y como vieron, son 4 postulados los que conforman a esta teoría. Entonces vamos a ver el primer postulado. El primer postulado dice que el átomo de hidrógeno está constituido por un núcleo, ¿sí?, que contiene un protón y por un electrón que se mueve alrededor en ciertas órbitas circulares de radio L. Entonces, si se fijan, la distancia que separa el núcleo del nivel en el cual se encuentra el electrón moviéndose se conoce como L, ¿ya?, que sería el radio. Entonces, este postulado establece que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares de radio L. Bien, entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos al protón, ¿no? Y aquí va a estar el electrón. El electrón tiene una masa, recuerden que era muy insignificante, pero aquí necesitamos conocer la masa del electrón y también necesitamos conocer la velocidad. Bueno, el electrón se va a mover con una velocidad a esta distancia, ¿no?, del núcleo. Entonces, para que el electrón describa esta órbita circular alrededor del núcleo, se deben analizar 2 fuerzas. La primera va a ser la fuerza centrípeta, que es la fuerza que se dirige hacia afuera, fíjense, hacia el lado contrario del núcleo, ¿sí? Y la fuerza electrostática, que en cambio se dirige hacia el centro, ¿ya? Entonces, esta es una fuerza electrostática de atracción, de hecho, porque el electrón y el protón tienen cargas positivas, entonces va a haber una fuerza de atracción, ¿ya? Entonces, para que el electrón describa esta órbita circular, es necesariamente, bueno, aquí tenemos la ecuación de la fuerza centrípeta, que es igual a la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado sobre el radio. Y aquí tenemos la fuerza electrostática. La fuerza electrostática, en cambio, dice que es directamente proporcional a la multiplicación de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que separa estas 2 cargas. ¿Ya? Entonces recuerden, aquí estamos analizando del protón, que sería una carga, y aquí sería el electrón. Yo les decía que para quitar, o bueno, ¿de dónde salió esta proporcionalidad, digámoslo así? Salió de la ley de Coulomb. ¿Alguien sabe qué dice la ley de Coulomb? ¿No? Justamente dice esto, que la fuerza electrostática va a depender directamente de las cargas e inversamente de la distancia que separa esas cargas. Entonces, para eso, para analizar esa ley, vamos nosotros a analizar aquí una simulación. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener 2 cargas dos cargas, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos estos 2 hombrecitos, fíjense que van a ejercer una fuerza.
Entonces, aquí está el valor de la fuerza que ejercen esos hombres y bueno, siempre van a tener el mismo valor, ¿no? Porque las dos cargas interactúan entre sí. Aquí tenemos la carga 1, el valor de la carga 1, aquí el valor de la carga 2 y aquí tenemos una regla que nos permite ver si estas cargas están más separadas o menos separadas, ¿ya? Entonces, ¿qué me decía la ley de Coulomb? Las fuerzas son directamente proporcionales a las cargas. Eso, ya. Primero vamos a analizar eso. La ley de Coulomb dice que la fuerza, aquí indicada con estos números en Newton, es directamente proporcional a la multiplicación de las cargas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar si yo aumento la carga? Aumenta la fuerza. Eso aumenta la fuerza, ¿no es cierto? Entonces vamos a aumentar la carga de esta partícula azul y verán cómo aumenta la fuerza. Bueno, ahorita hasta llegar a 0, fíjense en que disminuye la fuerza, ¿no? ¿Por qué creen que disminuye la fuerza? Aquí al inicio. Entonces nosotros estábamos ahí, 400 newton. Si le ponemos menos 4, 300. ¿Por qué disminuirá la fuerza? Porque la ley de Coulomb dice que es directamente proporcional a la multiplicación de las magnitudes de la carga. Entonces no me interesa este valor negativo, ¿sí? Entonces fíjense, 6 es mayor que 4, ¿no es cierto? O que 2, por esa razón, en 2 tienen menor fuerza, ¿ya? Entonces, la ley de Coulomb establece que la fuerza electrostática es directamente proporcional al valor absoluto de las cargas, de la multiplicación de las cargas, ¿ya? Entonces ya llegamos a 0 y bueno, ha disminuido la carga, ¿no? Ahora sí, si aumentamos la carga, ¿qué vamos a esperar que pase con estas fuerzas? Aumenta más fuerza. Eso, ahí sí va a aumentar, fíjense, aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta el valor absoluto de las cargas. Y lo mismo aquí, ¿no? Estamos disminuyendo, disminuye la fuerza, llegamos hasta 0. Como solo nos interesan los valores absolutos, entonces si me alejo más del 0 va necesariamente a aumentar la fuerza debido a que aumente el valor absoluto de la carga. ¿Ya? No se considera el signo para esta ley de Coulomb. Bien, y ahora, ¿qué decía con respecto a la distancia? Era inversamente proporcional. Ya, entonces, nosotros vamos a ver que si se aumenta la distancia que separa estas dos cargas, va a disminuir la fuerza, ¿no es cierto? Y si disminuye esta distancia, va a aumentar la fuerza. Hay una relación inversa entre la fuerza electrostática y la distancia que separa estas dos cargas. Entonces vamos a juntarles y verán qué pasa con la fuerza. ¿Sí? Fíjense, aumenta. Mientras más cerca están estas partículas, aumenta. Mientras más alejadas están estas partículas, disminuye. ¿Ya? Y eso es lo que me dice la ley de Coulomb. Que la fuerza electrostática depende del valor absoluto de la multiplicación de las cargas y es inversamente proporcional a la distancia que separa estas cargas. Entonces, al aplicar esta definición, nosotros vamos a obtener esta ecuación. ¿Sí? Recuerden que para retirar esta proporcionalidad, yo voy a introducir una constante K. ¿Ya? Entonces, por eso está ahí K. Esa constante K es la constante dieléctrica. ¿Ya? Entonces, nuestra carga 1 va a ser la carga del protón, nuestra carga 2 sería la carga del electrón. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros caracterizábamos a cada partícula subatómica,
¿Qué pasaba si yo comparaba la carga del protón con la carga del electrón? Eran iguales, eran diferentes, era mayor la del protón, menor la del electrón, mayor la del electrón. ¿Qué pasaba? Eran iguales pero con diferentes signos. Exacto, eran iguales pero con diferentes signos, ¿no? Recuerden que como aquí no nos interesa el signo, aquí, si se fijan, estamos determinando la carga en el núcleo. De hecho, el Z por la carga de un electrón se conoce como carga nuclear, ¿sí? Entonces, tal vez en algún deber ustedes leyeron esta definición de carga nuclear, que sería el Z por la carga de un electrón, ¿ya? Entonces, recuerden, la carga de un protón era positiva, pero la carga del electrón era negativa, ¿sí? Sin embargo, como es el valor absoluto, aquí no se considera el signo de esta carga. Entonces, esta E es la unidad de carga, ¿no? Que valía 4,8 por 10 a la menos 10 unidades de electrostática. Entonces, eso sería en cuanto a la definición de las cargas, y la distancia que separa esas dos cargas simplemente sería el radio. Entonces, nos sale que la fuerza electrostática es igual a la constante dieléctrica por el Z. ¿Qué era el Z? El número atómico. Es el número atómico por la carga de un electrón por la carga de un electrón, ¿sí? Sobre el radio al cuadrado. Entonces, bueno, aquí tienen el valor de la constante dieléctrica, que es 9 por 10 a la 18 dinas por centímetro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y esto a su vez equivale a una dina por centímetro cuadrado sobre unidad electrostática al cuadrado. Aquí ustedes van a tener esta equivalencia. Esta equivalencia es la que les va a servir para realizar los cálculos, que dice que una unidad electrostática al cuadrado equivale a 1 ergio por centímetro. Entonces, esta es la primera equivalencia que nosotros vamos a utilizar en los cálculos, y esta equivalencia no se les da nunca en las pruebas. Entonces, ustedes tienen que saber que una unidad electrostática al cuadrado equivale a 1 ergio por centímetro, ¿sí? ¿De dónde sale esta equivalencia? Justamente del análisis de la constante dieléctrica. Ya saben dónde está la constante dieléctrica. Entonces, no se olvidarán de esta equivalencia. Pónganle por ahí subrayado, no sé, ¿ya? Bien. Entonces, como les decía, para que el electrón describa esta órbita circular, lo que se debe cumplir es que la fuerza electrostática debe ser igual a la fuerza centrípeta. Nosotros ya vimos cómo se calculaba la fuerza electrostática y la fuerza centrípeta. Entonces, ahí si nosotros despejamos la velocidad, nos va a salir que es igual al número atómico por la carga de un electrón al cuadrado sobre la masa del electrón por el radio, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen las constantes. La masa del electrón, acuérdense que vale 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Esta no se puede cambiar. Los electrones siempre tienen esa masa. La VV, que es la velocidad del electrón, en centímetros sobre segundo. El radio de la órbita del electrón, en centímetros. La carga del electrón, fíjense, aquí yo no considero el signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, la carga del electrón sale del análisis de la fuerza electrostática y ahí yo considero un valor absoluto, ¿no? Entonces, la carga del electrón es igual a 4,8 por 10 a la menos 10 unidades electrostáticas y Z va a ser el número atómico, ¿ya? Entonces, esta sería otra ecuación que nosotros vamos a utilizar para hacer cualquier cálculo, que la velocidad al cuadrado es igual a Z por el cuadrado sobre la masa del electrón por el radio. Como nosotros ya sabemos la velocidad al cuadrado, nosotros podemos determinar la energía cinética de ese electrón, que como ustedes saben en física, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Reemplazando la velocidad del cuadrado aquí, nos queda que la energía cinética es igual al número atómico por la carga de un electrón al cuadrado sobre 2 por el radio, ¿ya? Esta sería la ecuación para determinar la energía cinética de un electrón en cierta órbita, ¿ya?
Ahora vamos a explicar lo que dice el segundo postulado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, el segundo postulado dice que el electrón no se encuentra en cualquier órbita, sino solo son permitidas aquellas órbitas en las cuales se cumple que el momento angular, que es la multiplicación de la masa por la velocidad del electrón por el radio, este sería el momento angular, es un múltiplo entero de la constante h sobre 2pi. Recuerden que n va a corresponder al número de la órbita en el cual gira el electrón y puede tomar valores enteros. Siempre n es un valor entero. Entonces, si el electrón se encuentra en la primera órbita, estamos hablando de n igual a 1. Si se encuentra en la segunda órbita, n igual a 2. Si se encuentra en la tercera órbita, n igual a 3. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, n representa el número de la órbita en la cual gira el electrón y h ya sabemos que es la constante de Planck. Entonces, el segundo postulado dice que el momento angular del electrón, que es la multiplicación de la masa del electrón por su velocidad por el radio, va a ser igual a un múltiplo entero de la constante h sobre 2pi, donde este múltiplo entero corresponde al número de órbita en la cual gira el electrón. ¿Ya? Entonces, esta sería otra ecuación que nosotros vamos a utilizar para los cálculos. Bien, entonces si nosotros despejamos la velocidad al cuadrado, la velocidad y le elevamos al cuadrado de esta ecuación, ¿sí? Nosotros podemos igualarla con la velocidad al cuadrado obtenida en el primer postulado, ¿sí? Entonces ahí obtenemos esta igualdad y de ahí, si nosotros despejamos el radio, nos va a salir esta ecuación. Si ustedes se fijan, aquí en esta ecuación, ustedes tienen h, la constante h, 4pi es otra constante, la masa del electrón no puede cambiar, por lo tanto es una constante, la carga del electrón tampoco cambia, por lo tanto es una constante. Entonces, si agrupamos todas estas constantes y hacemos un cálculo en Armstrong, vamos a tener esta nueva constante, A sub 0. A sub 0 tiene un valor de 0,53 Armstrong, ¿ya? Entonces, la ecuación para determinar el radio del electrón en cierta órbita va a ser igual a A sub 0 por n cuadrado, que era el número de órbita, sobre el z, que es el número atómico del elemento, ¿ya? Entonces, esta sería otra ecuación que vamos a utilizar para determinar el radio del electrón en diferentes órbitas. Fíjense que aquí depende de n, ¿no? Del número de órbita. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el electrón se aleje del núcleo? ¿Qué va a pasar con el radio? Va a aumentar. ¿Qué pasa con el radio cuando el electrón se aleja del núcleo? Va a aumentar Aumenta, ¿no es cierto? Hay una relación directa entre el radio y el número de órbita. Entonces, si se aleja el electrón, aumenta el número de órbita, por lo tanto, aumenta el radio. Y eso es lógico, ¿no es cierto? Entonces, el radio en la primera órbita va a ser menor que el radio en la tercera órbita, ¿ya? Entonces, esta va a ser la ecuación para determinar el radio. Ahora bien, nosotros hemos tenido estas tres ecuaciones, ¿no? Que les dije que vamos a utilizar para realizar los cálculos. Entonces, tanto el radio y la velocidad están cuantizados. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Van a calcular los radios en las 5 primeras órbitas para el átomo de hidrógeno. ¿Qué significa que sea para el átomo de hidrógeno? Nos dan el número atómico. O sea, ¿Z cuánto valdría? 1. 1, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces les digo que vamos a calcular el radio y la velocidad para el átomo de hidrógeno. Entonces Z vale 1. Entonces aquí les pongo las constantes.
Aquí pongamos A sub 0, que va a ser igual a 0,53 ámetros, ¿sí? Entonces, siempre A sub 0 tiene ese valor. Entonces, primero calculemos el radio, que es lo fácil. Entonces, ¿cuánto salió el radio en la primera órbita? Cero 0,53. 0,53. En la segunda órbita, 2,12. 2,2. En la tercera, 4,77. 4,77. En la cuarta, 8,48. 8,48. 8,48. Y en la quinta, 13,25. ¿ya? Entonces, ahí está lo que les decía. Mientras el electrón se aleja del núcleo, aumenta su radio, ¿no? Entonces, está coherente, está correcto. Ahora, bueno, la velocidad vamos a calcular. Ustedes pueden calcular con esta ecuación que se obtuvo a partir del primer postulado o con esta ecuación que se obtuvo a partir del segundo postulado. Las dos deberían funcionar, ¿sí? Entonces vamos a calcular la velocidad para cada órbita, ¿sí? Entonces recuerden Z, ¿qué era Z? Número atómico. Eso, el número atómico. Como estamos calculando para el átomo de hidrógeno, sería 1, ¿no? ¿Qué era? Carga del electrón. La carga del electrón. M, Masa del electrón. masa del electrón, y R, Radio. el radio de la órbita, ¿no? Todo lo mismo acá, M, masa del electrón, V, la velocidad del electrón, R, el radio de la órbita, N, El número de órbita en el que el número de órbita, y H, Constante de Planck. muy bien. Entonces vamos, bueno, les voy a ayudar con n igual a 1 utilizando esta ecuación, ¿ya? Entonces vamos a... Ya. Entonces vamos a... Bueno, antes de eso quiero que nos fijemos en esta simulación. Quiero cargar. Ojalá se cargue y vamos a hacer el cálculo de la velocidad, ¿no? Entonces dice que la velocidad al cuadrado era igual a ¿qué? ¿A qué era igual? Número atómico. Z por La carga del electrón al cuadrado. E al cuadrado 8. sobre M M por R. por E. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a calcular la velocidad en la primera órbita, ¿no? La velocidad, pongámosla así, V sub 1. ¿Sí? La primera órbita elevada al cuadrado. Entonces, sería Z, como es el átomo de hidrógeno, 1 por la carga del electrón. Ustedes van a utilizar como carga del electrón 4,8 por 10 Por 10. a la 10 a la menos 10, perdón, unidades electrostáticas, ¿ya? Entonces, fíjense, a todo este valor
Aquí le voy a poner en paréntesis, le voy a elevar al cuadrado. Todo ese valor le elevo al cuadrado y como esté elevado al cuadrado, las unidades también deben ser elevadas al cuadrado, ¿no? Entonces 4,8 por 10 a la menos 10 al cuadrado, unidades electrostáticas al cuadrado. Sobre M, que es la masa del electrón, 9,1 por 10 elevado a la menos 28 gramos. Y el radio de la órbita, que sería el radio 1, ¿no? La primera órbita. Entonces, ¿cuánto nos salía el radio en la primera órbita? 0,35. 0, ¿no? 0,53. Es 0,53 Armstrong, ¿no? Entonces, fíjese, ¿cuáles son unidades de velocidad al cuadrado? ¿En qué se mide la velocidad al cuadrado? ¿En qué se mide la velocidad al cuadrado? Un metro Unidades de velocidad. de segundo al cuadrado. ¿Ya? Centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí, yo no tengo ni centímetro cuadrado ni segundo cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer es transformar. Y justamente aquí es donde yo voy a utilizar esa equivalencia que les decía de las unidades electrostáticas al cuadrado. ¿Se acuerdan que decía esa equivalencia? ¿No? Sí, es un ergio por centímetros Ujú. sobre unidades electrónicas. Es sobre una unidad electrostática al cuadrado. ¿Ya? Una unidad electrostática al cuadrado equivale a un ergio por centímetro. Entonces, fíjense, se me van las unidades electrostáticas al cuadrado. Ahora yo tengo ergio, ya me apareció al fin el centímetro, pero ahora me estorba también el ergio, me estorba el gramo, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar esta nueva equivalencia, que dice que un ergio equivale a 1 gramo por centímetro cuadrado sobre, fíjense en que aquí ya está el sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Un ergio equivale a 1 gramo por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces el ergio de abajo se me va con el de arriba, el gramo de arriba se me va con el gramo de abajo. Aquí ya quedaron las unidades de velocidad al cuadrado, centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Y qué más me estorba? Ya hemos simplificado unidades electrostáticas al cuadrado, los gramos, los ergios. ¿Qué más me estorba? Los Armstrongs. Son los Armstrong y este centímetro de aquí, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que hacer esa transformación. Si ustedes se acuerdan, un Armstrong equivalía a ¿qué? 10 a la menos 8. Es 10 a la menos 8 centímetros. Entonces el centímetro de abajo se me va con el de arriba, el Armstrong de arriba se me va con el de abajo. Y ahí he logrado llegar a estas unidades de velocidad al cuadrado. Entonces hacen estas operaciones, no se olvidarán del cuadrado aquí en la carga del electrón y le ponen igual. De ahí raíz de Ansel y ahí me da la velocidad del electrón en la primera órbita. Entonces háganle ya. ¿Cuánto sale?
A ver, ¿cuánto salió? A mí salió 4,78 por 10 a la 16. Ya, ahí me falta sacar la raíz porque yo solo quiero saber la velocidad. Raíz de 11. $9,952 por 10 a la 25. No, Inge, me salió 21,85,66,001,1. ya, pero dígame en connotación científica, entonces recorran la coma. 2, Sería 2,18, 18. 56, 60. Te dicto todo lo. No, solo connotación científica. Por 10 a la. Espérame un rato. Mírala en cuántos espacios recorre la coma. 8. Ya, eso. Entonces, 2,18 por 10 a la 8 centímetros sobre segundo, ¿no es cierto? Como ya saqué la raíz a todo esto, ya me da en centímetros sobre segundo. ¿Alguna pregunta? Inge, 2,18 por 10 a la 32. No. Por 10 a la 8. ¿Sí? Cuando ustedes calculen velocidades, les va a salir por 10 a la 8, por 10 a la 7. ¿Sí? Valores así. Si les sale por 10 a la 50 y tanto, ahí algo están haciendo mal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Inge, yo tengo una pregunta. No te escucho muy bien. Ahí sí me oye. Ahí sí, ajá. Inge, ¿de dónde salió el 4,8 por 10 a la menos 10 al cuadrado? O sea, esa E, ¿de dónde salió? ¿O es una constante? Es una constante, es la carga del electrón. ¿Y esa M también es una constante? Sí, esta es la masa del electrón. Y La carga Inge, y la masa, recuerden que vimos antes los experimentos para determinar la carga y la masa del protón, del neutrón. Entonces, justamente esos valores que les di en esa ocasión son estos de aquí. Solamente que nosotros no utilizamos la carga en coulomb, sino en unidades electrostáticas. Y la masa no utilizamos en omas, sino en gramos. Pero esas son constantes. Todos los electrones tienen ese valor de carga y ese valor de masa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el mismo cálculo, pero aplicando la otra ecuación. Es decir, esta ecuación. ¿Sí? La ecuación del segundo postulado. Entonces vamos a poner aquí la ecuación. Que me dice que la masa por la velocidad por el radio es igual a n por h sobre 2 pi. ¿Ya? Entonces el momento angular es igual a la constante multiplicada, a la constante h sobre 2pi multiplicada por un número entero, que representa el número de órbita, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a despejar la velocidad y vamos a calcular la velocidad para la primera órbita de igual manera, para que vean que con cualquiera de las dos se puede determinar. Entonces la velocidad sería igual a n por h
sobre 2pi por m por n, ¿no? Entonces, reemplazamos. Vamos a tener n, en este caso n vale 1 porque estamos hablando de la primera órbita. La constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 27 ergios por segundo sobre 2pi por la m, que era la masa del electrón, ¿cierto? 9,1 por 10 a la menos 28 gramos por el radio. El radio en la primera órbita, ¿cuánto nos salía? 0,53. 0,53 amperes. ¿Ya? Entonces, fíjese en cuáles son ahora las unidades de velocidad. Centímetros por segundo. Eso, ¿ya? Entonces, fíjese aquí no tengo unidades de velocidad, entonces tengo que hacer las transformaciones. Primero, ¿qué transformaría? Los ergios. Eso, los ergios, ¿no? Entonces, fíjense, estas dos equivalencias, la de unidad electrostática al cuadrado y la del ergio, son las únicas que no se les den las pruebas, ¿sí? Esta que dice, una unidad electrostática al cuadrado equivale a un ergio por centímetro, y la que dice un ergio por centímetro por segundo cuadrado, perdón, equivale a 1 gramo por centímetro cuadrado. Estas son las dos únicas que no se les da en las pruebas. Y todos los demás se les da. Esta se les da a todos los demás, ¿ya? Entonces vamos a utilizar justamente la del ergio, ¿ya? Entonces dice, un ergio equivale a 1 gramo por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Dónde pongo el ergio? Abajo. Un ergio por segundo al cuadrado equivale a 1 gramo por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces el ergio se me va con este ergio, el gramo se me va con el gramo de abajo, este segundo al cuadrado se me va con este segundo, entonces me queda centímetro cuadrado, Armstrong y aquí segundo, ¿no? Entonces, ¿qué más me falta transformar? El Armstrong. Eso, el Armstrong a centímetro. Entonces vamos a tener que un Armstrong equivale a 10 a la menos 8 centímetros. El centímetro de abajo se me va con uno de acá y el Armstrong de arriba se me va con el Armstrong de abajo. Entonces ahí ya me ha quedado centímetros sobre segundo, que es la unidad de velocidad. Entonces, ¿cuánto les da? ¿Sí me salió lo mismo? ¿Sí salió? A mí sí me salió, Inge. ¿No salió? A mí sí me salió. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ahí están las dos formas, ¿ya? Entonces, ahí ustedes véanle cuál les gusta más. A mí, particularmente, me gusta más esta primera, ¿sí?
pero tienen que tomar en cuenta que la carga del electrón debe ir al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí tienen con cualquiera de las dos les debe salir. Entonces, si queremos calcular la velocidad en la segunda órbita, ¿qué tendríamos que cambiar en esta primera ecuación? El radio. El radio, ¿cierto? Entonces, en vez de 0,53 Armstrong que nos salía, ponemos 2,12 era 2,12 Armstrong, ¿no? Que es el radio correspondiente a la segunda órbita, ¿ya? Y de ahí hacemos el mismo cálculo y nos va a salir otro valor. Entonces, la velocidad en la segunda órbita, ¿cuánto les da? Uno coma cero nueve por 10 a la octava. ¿Ya? Entonces, ven, siempre cuando calculo velocidades me debe dar por 10 a la 8. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué? Si yo comparo la velocidad 2 con la velocidad 1, ¿qué es? ¿Mayor, menor, igual? Menor. Menor, ¿no es cierto? Y eso es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la velocidad es inversamente proporcional al radio. Es decir, si aumenta el radio, va a disminuir la velocidad. Entonces, por esa razón, disminuye. Entonces, mientras el electrón se encuentra más alejado del núcleo, se va a mover más lento. ¿Ya? Si está más cerca del núcleo, se va a mover más rápido. Entonces, veamos. No funciona. Ya, entonces ustedes calculen a ver la velocidad para la órbita 3, ¿cuánto les sale?
Y a ver, aquí una cosita. Entonces, bueno, este es el análisis de los modelos atómicos que hemos revisado hasta el momento. Entonces, fíjense, aquí nosotros vamos a disparar una radiación, ¿sí? Entonces, el primer modelo, bueno, la teoría atómica de Dalton, ¿no? ¿Se acuerdan que decía que el átomo es la partícula más pequeña, indivisible e indestructible que conforma toda la materia? Entonces, justamente se le simboliza al átomo como una bola de billar. Entonces, ¿qué hubiese pasado si esa teoría era correcta? Simplemente todas las partículas que tomen contacto con este átomo rebotan, ¿ya? Entonces, de ahí se dieron cuenta que no, que habían muchas que atravesaban ese modelo. Entonces, ahí se propuso el modelo atómico de Thomson, ¿no? Que decía que el átomo es una esfera cargada positivamente y tienen incrustados los electrones. Entonces, si hubiese sido así, simplemente todas las partículas pasaban o atravesaban al átomo y no ocurría nada. Pero recuerden que habían algunas desviaciones o algunos rebotes, ¿no?, de las partículas cargadas positivamente, y ahí se llegó a la conclusión del modelo atómico de Rutherford. Este modelo atómico, que ya lo explicamos al inicio de la clase, concentraba toda la carga en el núcleo, ¿no? Toda la carga positiva en el núcleo. Entonces, este modelo no es consistente. ¿Por qué? Porque en algún momento, recuerden que el electrón y el protón tienen cargas positivas. Entonces, en algún momento, el electrón, por tener una masa mucho más grande que el electrón, iba a atraer al electrón hacia el núcleo. Y ahí no podría existir el átomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos es como que el núcleo le absorbería al electrón, entonces no hubiese existido. Entonces, por esa razón, el modelo atómico de Rutherford tampoco es consistente con las evidencias experimentales. Y aquí está justamente el modelo atómico de Bohr. Entonces, recuerden, el primer postulado decía que el electrón se mueve en órbitas circulares de radio aérea, ¿sí? Y el segundo postulado decía que estas órbitas no pueden estar ubicadas en cualquier parte, simplemente existen órbitas cuando el momento angular de la órbita es igual a un múltiplo de la constante h sobre 2pi. ¿Sí? Entonces ese múltiplo representaba el número de la órbita. Entonces fíjense, aquí tenemos nosotros el número de la órbita, Y fíjense lo que ocurre cuando el electrón se mueve más alejado del núcleo. ¿Qué pasa con la velocidad? Es menor la velocidad. Es menor. Entonces ahí estamos comprobando lo que calculamos, ¿no? Entonces, mientras más cerca del núcleo está el electrón, se mueve más rápido, más lejos, más lento. Hay una relación inversa entre el radio y la velocidad del electrón, ¿ya? Bien, ahora vamos a continuar con la presentación. Entonces, ya han de haber completado, me supongo, todas las velocidades. Y ahí se han de haber dado cuenta que en realidad la velocidad disminuye, ¿ya? Entonces, ustedes solitos practiquen con las dos ecuaciones, porque en algunos ejercicios seguramente se les ha de pedir la velocidad. Calculen la velocidad. Entonces, para esto necesitan más práctica, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros nos referimos a n igual a 1, cuando el electrón se encuentra en la primera órbita, decimos que se encuentra en el estado fundamental. Y estos van a ser los estados excitados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos estados no son estables. Entonces el electrón siempre va a tender a regresar a la primera órbita, que es el estado más estable en el cual se encuentra el electrón. Entonces ahí está el estado fundamental y los estados excitados. Entonces en algunos ejercicios les dicen, el electrón se encuentra en el estado fundamental. ¿Eso qué significa? Que n vale 1. ¿Ya?
Entonces les puedo decir, el electrón se encuentra en n igual a 1 o en el estado fundamental. Es lo mismo. Bien, ahora vamos a hablar del tercer postulado. Y el tercer postulado tiene que ver con la energía del electrón. Entonces, dice que el electrón en una órbita determinada tiene una energía total que se le simboliza E sub n. Esta energía va a ser igual a la sumatoria de la energía cinética que le calculamos con el primer postulado y la energía potencial. Esta energía potencial, la mayoría conocen que se debe a una diferencia, ¿no?, de altura. Por eso es producto la energía potencial cuando existe una altura, ¿ya? Sin embargo, esta energía potencial también se debe a las cargas. Entonces hay una energía potencial que en este caso, porque existen fuerzas electrostáticas, ¿ya? Entonces se debe a las cargas, a las fuerzas electrostáticas que existen entre las dos partículas de esta energía potencial. Y dice que, realizando el cálculo de la energía cinética y sumándole a la energía potencial, obtenemos que la energía del electrón en una órbita es igual a menos Z, que es el número atómico, por la carga del electrón al cuadrado, sobre 2R. ¿Ya? O también que es igual a menos B por Z cuadrado sobre N cuadrado. ¿Qué es esta B? Esta B es una constante. Y se le puso el B por Balmer, en honor a Balmer. ¿Quién era Balmer? ¿Se acuerdan? ¿No? Balmer es una serie del átomo de hidrógeno. Entonces, este científico lo que analizó eran las radiaciones emitidas en el visible, ¿sí?, del átomo de hidrógeno. Entonces, en honor a Balmer se puso aquí la constante B, que tiene un valor de 13,6 electronvoltios. Entonces, la energía del electrón en una órbita es igual a B por Z cuadrado sobre N cuadrado. Entonces recuerden que la energía en cada órbita depende de N, y por eso es E sub N. Entonces vamos a tener E sub 1 cuando el electrón se encuentra en la primera órbita, E sub 2 cuando se encuentra en la segunda órbita, E sub 3 cuando se encuentra en la tercera órbita. Y esto representa la energía, ¿no? Entonces cuando se encuentra en la primera órbita va a tener la menor energía, ¿sí? Y va aumentando las energías en cada órbita. Entonces justamente vamos a continuación a completar esta tabla utilizando esta ecuación. Normalmente con esta ecuación basta calcular la energía del electrón en cualquier órbita. Entonces calculemos la energía del electrón del átomo de hidrógeno en la primera órbita. Entonces aquí les pongo la constante B. B es igual a 13,6 electronvoltios. Es menos 13,6. Entonces menos 13,6. El siguiente. Menos 3,4. Ya, siguiente. Menos 1,51. Menos 1,51. Ya, cuando n vale 4. Menos 0,85.
Y cuando n vale 5, Menos 0,54. ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir de la energía cuando el electrón se aleja del núcleo? ¿Qué pasa con la energía? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Aumenta. Aumenta. ¿No es cierto? Aumenta, se acerca a cero. Entonces, mientras el electrón está más alejado del núcleo, aumenta su energía. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros analizábamos los espectros atómicos, se debían a que habían saltos del electrón en diferentes líneas, ¿sí? Entonces, saltaba de un estado estable a un estado inestable y de ahí regresaba. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Entonces, cada línea tenía su propia energía, por eso eran saltos de energía, saltos energéticos. ¿Ya? Entonces, justamente cuando el electrón se encuentra más alejado del núcleo, va a aumentar esa energía, ¿sí? Debido a este símbolo negativo. Entonces, la energía, como ven, está cuantizada para cada una de las órbitas, ¿sí? Entonces, vamos con el siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Y el último postulado justamente tiene que ver con estos espectros atómicos. Entonces, cuando el electrón pasa de una órbita a otra, o de un nivel energético a otra, puede absorber o emitir energía, ¿sí? Entonces, fíjense en este caso, el electrón está pasando de E1, de la órbita N1 a la órbita N2, ¿ya? Entonces ahí nosotros teníamos la absorción energética, que era cuando un gas absorbía energía por calentamiento, por una descarga eléctrica o por incidencia de luz. Entonces ahí está absorbiendo energía. Recuerden que aquí se obtenían los espectros atómicos de absorción, que eran opacos. ¿Ya? Entonces eso es lo que ocurre cuando el electrón salta de un nivel energético menor a un nivel energético superior. Recuerden que si está más alejado del núcleo, la energía aumenta. Entonces por eso es el salto de un nivel energético menor a un nivel energético superior. Ahí se absorbe energía. Y de ahí, recuerden que estos N2, N3, N4, así hasta el infinito, son niveles inestables u órbitas inestables. Por lo tanto, el electrón va a tender a regresar a sus estados fundamentales, a su estado original, pero cuando regresa emite un fotón, ¿sí? Emite luz, en otras palabras. Entonces recuerden ustedes, cuando el electrón partía de una órbita con mayor energía a una órbita con menor energía, siempre despegaba un fotón. Y por eso ahí se obtenían los espectros de emisión, que eran brillantes. Y el color que sale depende de las longitudes de onda registradas en el espectroscopio, ¿sí? Entonces, así es la absorción energética, salto de un nivel inferior a un superior. Y la emisión energética es cuando pasa el electrón de un nivel energéticamente superior a un nivel energéticamente inferior, emitiendo un fotón. Entonces, fíjense, cuando el electrón pasa de n igual a 3 a n igual a 2, ahí va a emitir un fotón. Y ese fotón, si ustedes se acuerdan, según las series del hidrógeno, ¿en qué región debe estar este fotón emitido en este caso? Si llega a n igual a 2. A n igual a 1. No. A ver, mi pregunta dice, aquí estamos observando que el electrón parte de n igual a 3 y llega a n igual a 2. ¿Qué longitud de onda o en qué región del espectro electromagnético? En el espectro visible. Exacto, en el espectro visible. En la región visible. Muy bien. ¿Por qué? Porque n final va a ser n igual a 2. Recuerden que esta corresponde a la serie de Balmer, ¿sí?
Entonces, eso es la serie del átomo de hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué se emite en el visible? Porque el electrón ha llegado a la segunda órbita. Si hubiese llegado a la primera, correspondería a la serie de Lyman y ahí se hubiese emitido un fotón con una longitud de onda correspondiente a la región ultravioleta, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que analizamos en el cuarto postulado, las transiciones de electrones. Entonces, si pasa de un nivel energético inferior a uno superior, hay una absorción energética. Y si pasa de un nivel energético superior a un inferior, hay una emisión energética en forma de fotón. ¿Ya? Entonces, como hay una variación de energía, siempre vamos a considerar una energía final menos una energía inicial, ¿sí? Entonces, ahí despejando las energías, reemplazando, recuerden que estas energías son la energía del electrón en la segunda órbita, digámoslo así, o la energía del electrón en la primera órbita. Ahí llegamos a esta conclusión, donde esta variación de energía se va a conocer como la energía del fotón, ¿sí? O la energía producida en una transición electrónica. Normalmente nosotros analizamos la emisión energética, por eso a esta variación de energía se le conoce como la energía del fotón. Entonces, una cosa, nosotros acá cuando calculábamos la energía del electrón, siempre nos daban valores negativos. Esa es una forma para que ustedes reconozcan si se habla de una energía en una órbita definida o en una transición, ¿sí? Entonces hay diferencias, ¿no? Si hablan de la energía en una órbita definida, siempre va a ser negativa, por este signo, menos, ¿ya? Pero si ustedes calculan la energía correspondiente a una transición electrónica, recuerden que la transición puede ser absorción o emisión energética, ahí esta variación siempre les va a dar positiva. ¿Por qué? Porque, bueno, esta variación energética primeramente va a ser igual a B por Z cuadrado por 1 sobre N1 cuadrado menos 1 sobre N2 al cuadrado. Entonces, siempre N1 va a ser menor a N2. Esto no quiere decir que solamente se va a dar la transición electrónica entre N1 y N2, sino que dice que N1 va a ser siempre la menor. Entonces, en este caso, si se da entre la órbita 3 y la órbita 2, N1 valdría 2 y N2 valdría 3. Si el electrón está en la cuarta y llega a la tercera, N1 valdría 3, N2 valdría 4. Entonces siempre N1 va a ser menor que N2. Y por esa razón, esta variación de energía o esta energía del fotón siempre va a ser positiva, porque se debe cumplir con esta condición. Entonces, al hablar de una transición electrónica, ustedes de ley van a tener involucradas dos órbitas, ¿sí? Si no, ustedes están calculando la energía en una órbita definida. Ahí no hay un salto energético, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia, ¿no? Que la variación de energía o la energía de un fotón es positiva. La energía del electrón en una órbita siempre va a ser negativa. Y solo se define una órbita, ¿no? En cambio aquí, cuando hay una transición electrónica, siempre van a haber dos órbitas, porque debe haber un salto del electrón de un nivel energético inferior a uno superior o viceversa. Entonces no me va a interesar si es absorción o emisión energética. ¿Por qué? Porque siempre voy a cumplir con esta condición, donde N1 va a ser menor que N2. Reemplazamos aquí y podemos calcular la energía del fotón. Y si ustedes se acuerdan, nosotros ya habíamos calculado alguna vez la energía del fotón. ¿Cómo calculábamos la energía del fotón? La energía del fotón es igual a H, la constante de Planck, sobre por C, sobre la, ¿cómo se llama? Lambda. ¿Ya? Muy bien. La energía del fotón era igual a H por C sobre lambda, ¿no es cierto? Esa era la ecuación dada por Planck.
que vimos en la anterior clase. Entonces, nosotros podemos relacionar esta ecuación que ya hemos obtenido en este momento justamente con la ecuación dada por Planck. Entonces, la energía del fotón, que se puede calcular así, debido a una transición electrónica, va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos acá la energía del fotón en esta ecuación, nos va a quedar esta nueva ecuación en donde ustedes directamente pueden calcular la longitud de onda de la radiación emitida, o del fotón emitido, más bien dicho. Entonces recuerden siempre N1 menor que N2. Y esta sería la ecuación que ustedes utilizarían para calcular estas longitudes de onda cuando hay una transición electrónica. Pero a mí me basta con que ustedes no se olviden esta ecuación de Planck y esta nueva ecuación que también me permite identificar la energía del fotón. Entonces fíjense, cuando el electrón regrese de la órbita 3 a la órbita 2 va a emitir un fotón que tiene esta energía. La constante de Planck por la frecuencia también era, ¿no? Que es igual a H por C sobre lambda. En cualquiera de las dos ustedes pueden calcular la energía del fotón. Y ahora hay una nueva ecuación que también les permite calcular esa energía considerando las dos órbitas en las cuales se da esta transición electrónica. ¿Ya? Entonces, fijémonos aquí en nuestra simulación que el electrón no solamente se encuentra en N1, sino que salta. Y si ustedes se fijan, cuando regresa a una órbita menor, ahí emite un fotón. Fíjense ahí emitió un fotón de color rojo. Entonces, ahí ha de emitir, fíjense en ese. A ver, este es un fotón emitido. Ese era un fotón emitido. ¿Sí? Entonces, siempre cuando regresa, ahí fíjense en este rojo, es un fotón emitido. ¿Ya? Entonces, cuando absorbe, pasa de un nivel energético inferior a uno superior. Y cuando regresa, porque estos son inestables, ahí emite un fotón. ¿Ya? Y eso sería el cuarto postulado. Entonces, ahí hemos revisado los 4 postulados. Entonces, ¿cómo explicó Bohr el origen y la forma del espectro atómico de líneas del átomo de hidrógeno? Recuerden que con espectroscopios más sofisticados se evidenció que para este átomo las radiaciones se presentaban en las 3 regiones, ¿no? Generando las series del hidrógeno. Entonces, simplemente Bohr explicó que el espectro de líneas de este átomo se origina por las transiciones electrónicas, desde órbitas de mayor energía a órbitas de menor energía, porque ahí se emite un fotón. Entonces, fíjense, si pasa de la tercera, sería en realidad de la cuarta a la tercera, si pasa de la tercera a la segunda, ahí emite un fotón con esta longitud de onda. Si pasa de la cuarta a la segunda, ahí emite un fotón con esta longitud de onda. Si pasa de la quinta a la segunda, con esta longitud de onda. De la sexta a la segunda, con esta longitud de onda. Y fíjense ahí ustedes que son de diferentes colores, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos corresponden a la región visible, porque están llegando a la segunda órbita, como lo decía Val. Entonces, dependiendo de las órbitas en las cuales se da la transición electrónica, se define un color diferente, ¿ya? Y el conjunto de esos colores es lo que permite identificar al elemento analizado mediante el espectro atómico de emisión. Entonces, ¿cómo explicó el origen de estas transiciones el origen de este espectro de líneas? Por el salto de los electrones de un nivel energético superior a un nivel energético inferior. ¿Cómo explicó que eran de líneas? Bohr explicó que el espectro es de líneas porque los fotones emitidos tienen energías definidas, porque tienen una longitud de onda definida. ¿Ya? Entonces recuerden que la energía
depende de la longitud de onda, depende de la frecuencia, por lo tanto se dice que estas radiaciones tienen una energía definida y depende de la longitud de onda. ¿Ya? Entonces, esa sería la explicación de, bueno, aquí tenemos nuevamente las longitudes de onda que se pueden tener cuando existen las diferentes transiciones electrónicas, y aquí nuevamente las series del átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces recuerden que hablamos de la serie de Liebman cuando el electrón llega a n igual a 1, y ahí estamos emitiendo radiaciones en la región ultravioleta. En cambio, si el electrón llega a n igual a 2, hablamos de la serie de Balmer, y ahí estamos emitiendo radiación en la región visible. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos explica la serie del átomo de hidrógeno. Y bueno, en principio este modelo atómico solo era aplicado para el átomo de hidrógeno. Sin embargo, también se puede aplicar para otras especies, que se conocen como hidrogeniones. ¿Qué son los hidrogeniones? Como su nombre lo dice, son iones, hidrogeniones, que tienen una característica parecida al átomo de hidrógeno. Tienen únicamente un electrón, ¿sí? Entonces, fíjense aquí el helio. ¿Qué es este numerito que está acá? El número atómico. Eso. Entonces, fíjense, dice que este ion es un hidrogenio. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Recuerden que la carga positiva significa pérdida de un electrón. Perdió un electrón de los dos que tenía, entonces le sobró un electrón, como al átomo de hidrógeno. En el caso del litio más 2, también es un hidrogenio, porque antes tenía 3 electrones, perdió 2 electrones, le quedó uno como el hidrógeno. Por eso es un hidrogenio. El berilio más 3 también es un hidrogenio, porque antes tenía 4 electrones, si perdió 3, le queda un electrón como el hidrógeno. Recuerden que todas las ecuaciones que hemos revisado aplicadas en esta teoría se pueden aplicar para hidrogeniones, pero ahí ustedes tienen que estar pilas, porque aquí el Z ya no va a ser 1 como en el hidrógeno. Si nosotros tenemos este hidrogenio, el Z sería 2. Si trabajamos con el litio más 2, el Z sería 3. Si trabajamos con el berilio más 3, el Z sería 4. Entonces, muchas veces en algunos ejercicios no les dan el Z, solo les dice un hidrogenio que cumple con la teoría atómica de Bohr y les ponen el berilio más 3. Entonces, ¿cómo saben cuál es el Z? Simplemente lo que tienen que hacer ustedes es sumar un electrón a este. Entonces, 3 más 1, 4. Por eso sería el Z4. Recuerden que los hidrogeniones tienen un electrón o les ha quedado un electrón como el átomo de hidrógeno. Y obviamente estos hidrogeniones son siempre cationes, ¿no? No pueden ser aniones, solo cationes porque deben haber perdido todos los electrones que tenían hasta que les quedó uno, como al hidrógeno. Entonces esa sería la extensión a estas especies conocidas como hidrogeniones. Y también vamos a hablar sobre la energía de ionización. La energía de ionización, en cambio, es la energía necesaria para remover completamente el electrón de una órbita determinada. ¿A qué me refiero con remover completamente? A que el electrón salga del átomo, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos, aquí les voy a dibujar un esquema. Este del núcleo, N1, N2, N3, N4, y así hasta el más infinito, ¿no? Entonces, digamos que esta tiende al infinito, esta órbita, ¿ya? Entonces, esta energía de ionización es la energía que necesita absorber el átomo para perder un electrón. Es decir, digamos que mi electrón se encuentra ubicado en n igual a 2, ¿ya? Y
yo quiero perder este electrón. Se encuentra ahí moviéndose en la segunda órbita. Yo quiero perder este electrón. Entonces el átomo necesita absorber energía. Esa energía absorbida justamente corresponde a una transición electrónica entre la órbita en la que se encuentra y la órbita que tiende al infinito. Esta va a ser n que tiende al infinito. ¿Ya? Entonces, cuando el electrón llegue a esta órbita, ahí se le considera que está fuera del átomo. Por lo tanto, recuerden, aquí siempre N1 es menor que N2. En este ejemplo que les he puesto, N1 sería 2 y N2 sería que tiende al infinito. Y 1 sobre algo que tiende al infinito, 1 sobre infinito al cuadrado, ¿cuánto les da? Infinito. No. Uno sobre infinito. El mate bien eso. Menos infinito. No. 0. 1 sobre infinito, 0. Hagan en la calculadora. 1 sobre 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuánto le sale? ¿Ya? 1 dividido para un número grandote, que sería el infinito. Les va a salir 0. Entonces, esta parte de mi ecuación se me hace 0. Entonces, la energía de ionización simplemente se calcula como B por Z cuadrado sobre N1 al cuadrado o N al cuadrado. Entonces, normalmente para que el electrón salga del átomo debe estar en la primera órbita. Sin embargo, en algunos ejercicios, ustedes saben que el papel lo acepta todo, en los cuales les dice calcular la energía de ionización si el electrón se encuentra en la quinta órbita. ¿Ya? Entonces ahí en vez ahí esta n sería 5. ¿Sí? Si se encuentra en la órbita fundamental o en el estado fundamental, n sería 1 y así sucesivamente. Pero normalmente esta energía se aplica cuando el electrón se encuentra en la primera órbita, porque sería el último electrón que le queda al átomo. ¿Sí? Entonces, normalmente se empiezan a perder los electrones que están más alejados del núcleo y el último siempre va a estar en la primera órbita. Pero para ejercicios, ya les digo, esta n les pueden dar en cualquiera. ¿Ya? Y eso creo que sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, no se olviden, ¿sí? La energía de ionización es la energía absorbida por un átomo para perder un electrón. Entonces, siempre se va a considerar que N2 tiende al infinito. 1 sobre el infinito me da 0. Por lo tanto, la energía de ionización se calcula de esta forma. Y ojo que es positiva, porque es una energía absorbida. ¿Ya? Bien, y eso creo que sería todo. Entonces, vamos a hacer los ejercicios. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer ejercicios de solo aplicar las ecuaciones que hemos visto, ¿sí? Y en la clase del día jueves, ahí vamos a hacer más ejercicios un poquito más difíciles, más elaborados. Ya, eso sería todo. Y recuerden que el día jueves ustedes van a tener el control de deberes. El control de deberes es hasta los conceptos básicos aplicados para los compuestos. Es decir, lo que es una mol, una molécula, un atomogramo, gramo de elemento, etc. ¿Ya? Desde el primer día. A ver, vamos.
Entonces, bueno, dice calcular la velocidad que tiene el electrón del átomo de hidrógeno cuando se encuentra en el estado fundamental. Esto ya lo hicimos, ¿no? Ya lo hicimos, de hecho, de dos formas. Aquí. Recuerden que el estado fundamental, ¿qué era? Nivel 1. Eso, n igual a 1, ¿no? Entonces, simplemente primero calcularía el radio y con el radio en n igual a 1 ya puedo calcular la velocidad, como hemos hecho en estos dos casos. Y ahí dice, calcular el valor del radio en las 5 primeras órbitas, que también ya lo hicimos. Calcular el valor de las energías del electrón del átomo de hidrógeno en las 5 primeras órbitas, que ya lo hicimos. Esta era SVN, ¿no? O la energía total, también se le pone. Este es el que nos falta, que es justamente para aplicar el cuarto postulado. Entonces dice, calcular la longitud de onda de la luz emitida por el átomo de hidrógeno cuando el electrón pasa de la tercera a la segunda órbita. Ya, entonces facilito. Primero, ahorita hasta que se acostumbren a estos ejercicios, vamos a hacer un esquema, ¿sí? Entonces recuerden, tenemos el núcleo, esta n sería n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Dice calcular la longitud de onda de la luz emitida por el átomo de hidrógeno cuando el electrón pasa de la tercera órbita a la segunda, es decir, hay una transición electrónica, ¿no es cierto? El electrón se encontraba en n igual a 3, es decir, aquí se encontraba orbitando y pasó a la segunda, hizo esta transición electrónica, ¿ya? Recuerden que cuando ocurre esto, ahí se emite luz en forma de fotón y esto tiene una longitud de onda característica. ¿Ya? Entonces, justamente me pide determinar esta longitud de onda, que se da del fotón emitido cuando parte el electrón de n igual a 3 a n igual a 1. Entonces, siempre traten de esquematizar lo que les dice el ejercicio. ¿Ya? Entonces ahí ustedes, fíjense, hay una transición electrónica, por lo tanto, ¿qué postulado voy a aplicar? Primero, segundo, tercero o cuarto. El cuarto. El cuarto, porque hay una transición electrónica. Cuarto. ¿Ya? Entonces, cuando ya hacen el esquema, ustedes ya pueden colocar los datos. Entonces, ¿qué datos nos da este ejercicio? Los niveles. Ya, nos da N1, ¿no es cierto? N1, ¿cuánto valdría? Tres. 3. 2. A ver, ¿qué decíamos siempre? N1 va a ser menor a N2. Es siempre N1 es menor que N2, ¿ya? Siempre N1 es menor que N2. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de N1? 2. ¿Qué es? 2. ¿Y N2? 3. 3. Ya, entonces siempre N1 menor que N2. ¿Algún otro dato? El átomo de hidrógeno ¿Ya? ¿Qué significa? que su peso es de 1. No el peso. Que Z va a ser 1. Z, ¿no? Su Z vale 1. Muy bien, ¿ya? Y esos serían los 3 datos, ¿no? Entonces, fíjense, para aplicar el cuarto postulado yo tengo que tener necesariamente 2 órbitas. Si no, no hay cómo ocurra esa transición, ¿ya?
Entonces, primero en este ejercicio yo voy a aplicar el cuarto postulado, ¿no? Que me permite determinar la energía de un fotón. A mí primero me gusta utilizar la ecuación del cuarto postulado y luego le combino con la ecuación de Planck para determinar la longitud de onda, ¿sí? Ahí no se aprende en una ecuación que es un poco compleja. ¿Ya? Entonces, primero determinemos la energía del fotón con el cuarto postulado, que decir igual a B por Z cuadrado por 1 sobre N1 al cuadrado menos 1 sobre N2 al cuadrado. ¿Ya? Esta es la ecuación obtenida por el cuarto postulado. Entonces, primero calculamos esa energía del fotón emitido. ¿B qué era? Una constante. La constante de Balmer, ¿no? Que es 13,6 electronvoltios. B, recuerden, es una constante positiva, ¿sí? No es que es negativo, B es positivo. Por el Z, que en este caso es 1 al cuadrado es 1, por, aquí va a estar en paréntesis, que sería 1 sobre N1 al cuadrado, en este caso N1 vale 2, 1 sobre 4 sería, ¿no? Menos 1 sobre N2 al cuadrado, en este caso N2 vale 3, 3 al cuadrado, 9. ¿Ya? Y ahí hemos calculado la energía del fotón emitido en esta transición electrónica. ¿Cuánto nos da? $1,89. ¿Ya? 1,89 electronvoltios. Recuerden que el electronvoltio es unidad de energía, ¿no? Y me pide calcular la longitud de onda. Entonces, ¿cómo voy a calcular la longitud de onda? Conociendo la energía del fotón. ¿Cómo calculábamos la energía del fotón a partir de la longitud de onda? ¿Cómo? La constante de Planck por la constante de la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, que es lambda. Muy bien. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí es donde yo tengo lambda. Por lo tanto, yo puedo calcular con esa ecuación la longitud de onda de la radiación emitida. Entonces, lambda va a ser igual. Este está dividiendo, va a pasar a multiplicar. La energía está multiplicando, va a pasar a dividir. Sería H por C sobre la energía del fotón. ¿Ya? Entonces H, recuerden, era 6,63 por 10 elevado a la menos 27 hercios por segundo. Por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Y la energía del fotón, que le calculamos aquí, 1,89 electronvoltios. Bien, entonces, la longitud de onda, ¿cuál es?
¿Cuáles son las unidades de longitud de onda? Armstrongs o nanómetros. Es muy bien. Entonces, fíjense, aquí el segundo se me va con este segundo. ¿Y qué me estorba para tener unidades de longitud de onda? Ergios y centímetros. No, el centímetro no, porque la longitud de onda se puede medir en centímetros. El ergio sí. ¿Y quién no? El electronvoltio. Eso, el ergio y el electronvoltio, que son unidades de energía, ¿no? Entonces, justamente voy a transformar de ergio a electronvoltio. Y decía, un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 12 ergios. ¿Ya? Entonces, el ergio de arriba se me va con el de abajo, el electronvoltio de arriba se me va con el de abajo. Y he calculado en centímetros. Como aquí no me dice, yo podría dejarle así, pero siempre acostumbrémonos a calcular en Armstrong, ¿sí? Entonces, ahí sí el centímetro voy a transformar a Armstrong. ¿Qué pongo arriba? Un Armstrong. Un Armstrong equivale a 10 a la menos 8 centímetros. Entonces, el centímetro de arriba se me va con el de abajo y he calculado la longitud de onda en Armstrong. Y ya. Entonces, ahí sería que tienen que ustedes hacer el cálculo y ya se terminaría el ejercicio. ¿Cuánto me sale el lambda? $6,577,38. Ya. Entonces, si ustedes ven esta longitud de onda, ¿a qué región corresponde? Al espectro visible. Eso, al espectro visible. Como estamos hablando del átomo de hidrógeno, a su vez, va a corresponder a una serie, ¿no es cierto? ¿A qué serie? A la serie de Balmer. ¿Y Balmer qué decía? Que se emiten radiaciones en el visible, ¿cuándo? Cuando el electrón llega a la segunda órbita. Entonces ahí necesariamente me tiene que dar valores de entre 4.000 y 7.000 átomos, porque el electrón está justamente llegando a la segunda órbita. Eso sí tienen que saber qué dice la serie de Lyman, qué dice la serie de Balmer. Recuerden que estas series son aplicadas para el átomo de hidrógeno. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a hacer los ejercicios, más bien dicho, las preguntas y ya sería todo. ¿Qué trayectoria describe el electrón del átomo de hidrógeno cuando se mueve alrededor del núcleo? ¿Qué trayectoria? Circular. Eso, circular, muy bien. ¿El electrón puede moverse a cualquier distancia del núcleo? A ver, ¿qué me dicen? ¿El electrón puede moverse a cualquier distancia del núcleo? Sí. No.
El electrón solamente se va a mover cuando se cumple la condición de que el momento angular va a ser igual a un múltiplo de la constante h sobre 2pi. A esas distancias va a poder moverse, ¿ya? En una órbita dada, ¿la energía del electrón varía? No. No, no es cierto. Si está en una órbita, siempre va a tener la misma energía. ¿Qué ocurre cuando un electrón pasa de una órbita a otra? Absorbe o se emite energía. Muy bien, absorbe o emite energía. ¿Cuándo absorbía? Cuando pasa de una menor a una mayor. Eso, muy bien. ¿Y cuando emite? Cuando pasa de una mayor a una menor. Muy bien. Y recuerden que si emite, ahí va a emitir luz, ¿no? En forma de fotón. ¿Cómo explica Bohr el origen del espectro de líneas del hidrógeno? ¿Alguien? ¿No? El origen del espectro de líneas del hidrógeno se explica por la existencia de estas transiciones electrónicas, desde órbitas de mayor energía a órbitas de menor energía, ¿ya? Entonces, que pueden ser registradas, ¿no? Mediante los espectroscopios. ¿Y por qué tenía esta forma de líneas? Trataba de la longitud. Es porque tenía una energía y una longitud de onda determinada. Entonces, es de líneas porque tiene una energía y una longitud de onda determinada. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿No? Entonces, recuerden que el día jueves sería el control de deberes, ¿sí? Entonces, en la última media hora de clases, ahí se toma la prueba. Y ya, entonces ahí sería todo y nos veríamos el día jueves.